Bueno, buenas tardes, hermanos. Debo decir que hemos llegado a el final de estas conferencias y yo creo que este es el tema o la sesión, por así decirlo, más difícil de todas. Pero no lo digo precisamente por el tema que vamos a tratar, porque este es un tema sencillo. Los hombres son los que se han encargado de complicarlo. Digo que es la sesión más difícil porque es la última, ya estamos un poco más cansados de cómo llegamos y vamos entonces a orar para que el Señor sea disponiendo nuestros corazones, que podamos estar atentos a este mensaje, a este estudio que vamos a hacer acerca de la escatología y de este tema tan importante para la iglesia de Cristo, que podamos atesorar estas verdades y que el Señor sea dirigiéndonos en todo. Oremos. Bendito Dios y Padre eterno, Rey exaltado, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos regalas para estudiar tu palabra, para comprender estas verdades. Queremos pedirte que tú seas dirigiéndonos en este tema que vamos a desarrollar, que tu palabra, Señor, sea hablando a los corazones de cada uno de nosotros y podamos comprender los misterios, Señor, de tu segunda venida, que podamos tener esa percepción, esa cercanía tuya y conocer, Señor, estas verdades que las podamos atesorar en nuestros corazones. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les decía que este es un tema que es sencillo, que los hombres se han encargado de complicarlo. Y yo creo que cuando nosotros hablamos de escatología, cuando preguntamos a cualquier creyente acerca de qué es la escatología, yo creo que automáticamente un creyente va a tomar uno de dos bandos. O se va a ir hacia el lado del fanatismo, de querer conocer los detalles de las profecías, de lo que dice Apocalipsis, del rapto secreto, de la segunda venida de Cristo, del reino milenario de Cristo, eh, de las noticias de Medio Oriente que está pasando con Israel, que van a construir un tercer templo y demás. O surge también la posibilidad de que tome el otro bando, el otro extremo, que sea una indiferencia de pronto porque no ve nada práctico, nada útil para la vida del cristiano. Lo cierto es que este tipo de interpretaciones lo que han hecho es dividir a la iglesia en este fanatismo o indiferencia. Y esto principalmente porque hay un divorcio, una separación entre la escatología y el Evangelio de Cristo, entre la escatología y el panorama general de la Biblia. Vamos a ver entonces que la escatología, que eh, el amileniarismo es sencillo, consta de un esquema que la misma Biblia nos aporta, en el cual podemos entender y ubicar esos detalles más adelante que nos hablan de las diferentes profecías. También vamos a ver otro de los objetivos en esta conferencia es ver eso que la Biblia nos enseña a través de pasajes, a través de principios de interpretación, a través de la hermenéutica. También vamos a ver, ese es el propósito que es útil para el creyente, que la iglesia necesita conocer estas verdades de manera que podamos servir a nuestro Señor sabiendo que Él pronto regresará, que podamos tener un mejor entendimiento de las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, que nos habla de la venida del reino de Dios. Primero vamos a ver unas generalidades, definiciones de escatología, algunos sistemas escatológicos conocidos. Luego vamos a saltar a irnos hacia las tres categorías de la estructura escatológica bíblica. Las dos edades, el juicio general y la venida del reino. Y por último, algunas conclusiones y aplicaciones. Generalidades. Yo creo que tenemos que empezar hablando de qué es la escatología, qué significa esta palabra. Esta palabra viene del griego antiguo, escatos, que significa últimos, y logos, que significa estudio. De manera que la escatología bíblica es el estudio de lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña acerca de los sucesos del fin de los tiempos.
pero no solamente se refiere a este aspecto, sino que va más allá de eso. Dice un erudito, la escatología tiene que ver con el llevar a la creación y a la humanidad a su destino original propuesto por Dios. Dentro de la escatología, nosotros hemos escuchado diferentes sistemas escatológicos y los traigo para simplemente ver un panorama general. No vamos a entrar al detalle de cada uno de ellos porque no nos daría el tiempo en esta conferencia, solo tenemos una hora. Pero vamos a ver de manera general para que podamos, luego mirando lo que la Biblia dice, cuál es ese sistema escatológico que se ajusta, que está acorde con esos principios y con ese esquema básico de la Biblia. El más conocido es el premileniarismo dispensacional. Como su nombre lo indica, premileniarismo quiere decir que Cristo, según este sistema, va a venir, la segunda venida de Cristo va a ser antes de un milenio, un periodo de 1000 años, donde va a reinar la iglesia y el pueblo de Israel, la nación judía, y se va a dar luego de una gran tribulación. En este sistema, pues el milenio lo interpretan desde Apocalipsis 20, hablando de un milenio literal. Ya vamos a ver las implicaciones que eso tiene y por qué no es correcto hablar de un milenio literal. Hablan también de la teoría del rapto secreto, muy popularizada por las películas de Hollywood, de Dejados Atrás y todas estas. Y hablan de una separación entre Israel, el Israel nacional y la iglesia. Otro sistema también conocido es el premilenarismo histórico. Este, a diferencia del anterior, habla de, más bien no separa, no hace una separación entre la iglesia e Israel, y tampoco tiene la concepción del rapto secreto. Igualmente habla de que la segunda venida de Cristo es antes de ese milenio, que según ellos habla Apocalipsis 20. Luego tenemos el amilenarismo, que es el tema principal de esta conferencia. En este sistema escatológico muy sencillo, como ustedes lo pueden ver allí, se habla de, en el mismo nombre vemos una negación del milenio. Ahora, este título en un sentido es preciso, pero en otro no lo es. Es preciso en que el milenio ha sido definido usualmente como una gran edad de oro de bendición material sobre la tierra antes del estado eterno, en el cual el mal es contenido y la justicia es triunfante. Es cierto entonces que en ese sentido el amilenarismo no sostiene un milenio, pero en otro sentido es correcto. Perdón, en otro sentido no es correcto este término por cuanto, por un lado tenemos que el milenio es la edad del evangelio según esta interpretación, que inicia en la primera venida de Cristo después del antiguo pacto y termina con el regreso de Cristo y el inicio del estado eterno. Entonces, no hay milenio en el sentido como lo hablan las otras interpretaciones de Apocalipsis 20, un milenio literal, pero sí hay milenio en el sentido de que estamos en la edad del evangelio, la edad de la iglesia donde se predica el evangelio que se ha inaugurado en la primera venida de Cristo. Por último, tenemos el postmilenialismo, que habla de una edad de oro antes de esa segunda venida de Cristo, una edad de oro que se va a producir por medios, por medios naturales, por la predicación, por medio del hombre. Ahí tenemos, como les dije, un panorama general de esos sistemas, algunas consideraciones que hay que tener en cuenta es que el más reciente de todos es el premilenialismo dispensacional, aunque es muy popular hoy en día, este tiene más o menos siglo XVIII, comienzos del siglo XVIII. Los otros sistemas son un poco más antiguos y se han visto prominentes en ciertas edades de la historia de la iglesia. Para poder hablar de escatología y poder llegar a unas conclusiones correctas, a unas verdades bíblicas, necesitamos poner un fundamento antes de adentrarnos en materia. Y ese fundamento son los principios de interpretación bíblica que tenemos que tener en cuenta. Esos principios nos dicen que tenemos que examinar, estudiar primero los pasajes claros
antes que los difíciles. De manera que no vamos a esperar a hablar de Apocalipsis 20, sino hasta el final, que es un pasaje difícil de comprender. Primero vamos a ver los pasajes más claros. Otro principio es lo literal antes de lo figurado. Es importante que entendamos que los pasajes figurados o metafóricos se deben interpretar dentro de los límites doctrinales de los pasajes literales. Y finalmente lo general antes de lo detallado. Por ejemplo, cuando vamos a mudarnos a un lugar, a una casa, o vamos a construir, necesitamos primero saber la estructura de esa casa, lo general, para luego empezar a hablar de dónde va a ir los muebles, dónde va a ir las mesas, las sillas, la cama. Eso es lo que vamos a hacer, mirar primero lo general antes de lo detallado. Cuando nos olvidamos de estos principios, corremos el riesgo de terminar con una mala teología. Vamos ahora a hablar, ahora sí, del componente principal de esta conferencia y es las categorías de la estructura escatológica bíblica. En esa estructura, nosotros nos encontramos con tres categorías. El propio sistema de la Biblia, que se divide en dos edades, 2 siglos. Una línea que divide esas 2 edades, que es el juicio general, y lo que la Biblia nos dice acerca de la venida del reino, el reino escatológico. Aquí lo que vamos a hacer es ya, teniendo el fundamento, teniendo esos principios de hermenéutica, esos principios de interpretación, mirar la estructura general de esa casa o de ese edificio escatológico del que vamos a hablar. Las 2 edades, entonces. La terminología que la Biblia utiliza para los 2 siglos o las 2 edades es ampliamente utilizada a lo largo del Nuevo Testamento y hace referencia a ese siglo. La palabra viene de aión, que significa era, edad, mundo, y tiene que ver tanto con un aspecto de espacio como un aspecto de tiempo. Es como, por así decirlo, el mundo en movimiento, algo espacial como temporal. Esas 2 palabras o esa terminología es ampliamente usada a través de diferentes pasajes de las Escrituras. Tenemos, por ejemplo, que en el Nuevo Testamento encontramos 16 usos. Vamos a ver unos cuantos para entender cómo la Biblia utiliza esa terminología de los 2 siglos para mirar la estructura que plantea. Mateo 12:32 nos dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Ahí tenemos claramente el uso de esta terminología. Ni en este siglo ni en el siglo venidero se le va a perdonar ese pecado. Otro pasaje nos dice que nunca, que jamás será perdonado. Efesios 1:21 nos dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo reina en este siglo y también en el venidero. Esos 2 partes o esquema de 2 partes que tenemos según la Biblia. Primera de Timoteo 6, 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Vemos aquí cómo, en Primera de Timoteo, vemos el uso de la terminología de este siglo para hablar de las riquezas. Las riquezas de este siglo son inciertas, no debemos poner nuestra confianza en ella, y nos muestra que debemos hacer bien, procurar las buenas obras. ¿Para qué? Para atesorar buen fundamento para lo porvenir. Vemos entonces la diferencia de este siglo con el siglo venidero.
y habla de la vida eterna, claramente una característica del siglo venidero que es eterno. Esta terminología entonces la vemos en muchas partes del Nuevo Testamento como vida en este siglo y vida eterna para el siglo venidero. O la podemos encontrar como economía original, como lo vimos en el último pasaje, habla del dinero en este siglo, de las riquezas, y como economía en el mundo venidero, para hablar del siglo venidero. Se puede encontrar como la economía venidera o el reino del Padre y estos siglos o los siglos venideros. Todos términos que los encontramos en el Nuevo Testamento y que nos hablan de ese esquema básico de la escatología que nos enseña la Biblia. Este siglo y el siglo venidero. Características de este esquema de los dos siglos. Primero que todo, engloban todo el tiempo de existencia humana. No hay estados intermedios, no hay nada antes ni nada después. Estos engloban todo el tiempo de la existencia humana. Mateo 12:32. Lo leímos acerca de cuando dice: a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que habla contra el Espíritu no le será perdonado, ni en este siglo ni el venidero. No hay ningún tiempo, ningún momento aparte de esos dos estados, eras o siglos. Otra característica, son cualitativamente estados diferentes. Lucas 20:34. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Vemos entonces una diferencia entre los dos estados, entre los dos siglos. En este siglo hay matrimonio, en el siglo venidero no va a haber matrimonio. En este siglo hay muerte, en el siglo venidero no va a haber muerte. En este siglo hay hombres naturales, en el siglo venidero solamente hombres resucitados, cuerpos glorificados. Coexisten en este siglo los justos con los impíos, pero en el siglo venidero solo los dignos, los hijos de Dios, lo alcanzan. Podríamos también analizar, de pronto por el tiempo no nos da el espacio, pero Mateo 13, la parábola de la siembra y la cizaña, también vemos que en este siglo hay una mezcla del trigo y la cizaña, y en el siglo venidero va a haber una separación. Es diferente este siglo del siglo venidero. Y por último tenemos que están divididos por el juicio de los malos y por la resurrección de los justos. Nos dice Lucas 20:35 que enseña que alcanzar aquel siglo, ese siglo venidero, es equivalente a alcanzar la resurrección. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de la resurrección? Que será en la segunda venida de Cristo, cuando sea el justo de tanto vivos como muertos. Así que tenemos aquí estas características que nos hablan de ese esquema básico escatológico de la Biblia. Dos eras, dos siglos son diferentes. Hay una división que es el juicio general y que engloban todo el tiempo. Algunas observaciones rápidas. Este esquema de la Biblia podemos ver que es sencillo, no son 3, 5, 7, 20 etapas que van a ocurrir o que están ocurriendo. Son dos etapas, este siglo y el siglo venidero. ¿Qué esquema o qué sistema escatológico vemos que se ajusta a lo que la Biblia nos está enseñando? El amilenarismo, que nos habla de un reino milenial de Cristo en el que estamos, esperamos su segunda venida y luego el estado eterno. Similitud. ¿Cuál de estos sistemas que vimos al comienzo se ajusta eh, a este esquema de la Biblia? Nuevamente el amilenarismo es el que tiene la similitud y no cabe ningún otro sistema aquí. Si hablamos de premilenialismo, ¿dónde vamos a meter el milenio, que según ellos es después de la segunda venida de Cristo, cuando en ese siglo venidero ya vimos que solamente van a habitar o va a haber una separación de los pecadores
y de los justos. Es decir, no cabe en este esquema de la Biblia. Y sobrenaturalismo se habla de que en este sistema es necesario la intervención divina para que Cristo venga pues, por segunda vez, se presente el juicio y haya esa separación y inicio del estado eterno. El postmilenialismo, como lo vimos, requiere intervención del hombre para que haya ese milenio, esa edad de oro antes de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, vemos que solamente el amilenialismo se ajusta a lo que hemos visto en las escrituras como el esquema básico de escatología. Ahora vamos a pasar, esto nos lleva a la línea divisoria, que es el juicio general. El día del juicio es algo que la Biblia trata ampliamente. Es inmensamente importante y práctico para el estudio de la escatología. De hecho, en el Nuevo Testamento, solamente el término día, como referencia al día de juicio, lo encontramos 58 veces mencionado. Es un punto fundamental, un principio elemental de la enseñanza cristiana. Vamos en estos momentos, no vamos a abarcar todo el estudio acerca del día del juicio, porque eso sería muy largo. Nos vamos a concentrar en estas tres características acerca del juicio general: el alcance del juicio, el tiempo y los resultados. Mateo 25, 31 al 46 nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Qué podemos decir al respecto del juicio general que nos enseña este pasaje? El tiempo, dice el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Claramente está hablando de la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo va a ocurrir entonces el juicio general? En la segunda venida de Cristo. Los resultados: vida eterna y castigo eterno. No hay más opciones. O condenación eterna o un estado glorificado, una vida plena con nuestro Señor, una vida eterna. Y por último, el alcance: todas las naciones. Aquí no se escapa o no se habla de un juicio para los gentiles, un juicio para los judíos, no, todas las naciones. Y aunque en la Biblia las naciones en el Nuevo Testamento se refieren muchas veces a los gentiles, en este caso, cuando se incluye todas, esta palabra, todas las naciones, en otros versículos como lo vemos, por ejemplo en la evangelización, habla de todo el mundo, no escapa ninguna nación y se incluye a todos los seres humanos. Vemos también Romanos capítulo 2, versículo del 5 al 16, las mismas características acerca del juicio general. No lo voy a leer por temas de tiempo, pero ustedes lo pueden consultar, estudiar en sus casas. Recordemos que Romanos 2 nos está hablando Pablo acerca de que la ira de Dios se ha revelado sobre todos los hombres. Él habla, por ejemplo, en Romanos 1, 18 al 3:20 de esa ira contra todos los hombres, la ira de Dios, luego la ira de Dios contra los hombres en general, luego enfatiza la ira de Dios contra los judíos en particular, y al final afirma esa conclusión: la ira de Dios o el juicio sobre todos los hombres. ¿Cuáles son los resultados según ese pasaje? Vida eterna o muerte eterna. Por ejemplo, versículo 7 dice vida eterna, gloria, honra e inmortalidad. Versículo 10 habla de gloria, honra y paz. ¿Qué vemos en cuanto al alcance? El alcance del juicio general a través de ese pasaje. En general, el alcance es cada uno, versículo 6, todo ser humano que hace lo malo, todo el que hace lo bueno, todos los que sin ley han pecado, todos los que bajo la ley han pecado. Incluye entonces a todos los hombres. Es un juicio universal, un juicio que alcanza a todas las naciones. Y por último tenemos el tiempo. El tiempo es la segunda venida de Cristo.
podemos ver un paralelo entre los versículos 6 y 16 y Mateo 16, 27. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo nos dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo nos está hablando de la segunda venida de Cristo y vemos el paralelo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El tiempo entonces es la segunda venida de Cristo para ese juicio general. También a través de las recompensas que nos habla este pasaje podemos ver que nos habla de vida eterna y del castigo eterno, refiriéndose a la segunda venida de Cristo. Por temas de tiempo no vamos a ver el otro pasaje, pero lo pueden anotar para que lo estudien en sus casas y vean esas características que encontramos del juicio general. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 18. Es el mismo esquema donde nos muestra el tiempo, el alcance y los resultados. Un tiempo que va a ser en la segunda venida de Cristo, un alcance que es todos los hombres vivos y muertos y un resultado que es vida eterna o castigo eterno. Eso es lo que tenemos como juicio general o línea divisoria de este siglo y el siglo venidero, que es el esquema propio, el esquema básico de la Biblia. Por último, vamos a ver el carácter del reino. Esa venida del reino presentada, esa venida del reino como la Biblia nos las muestra. Un erudito comenta que la Biblia podría fácilmente ser titulada como el libro de la venida del reino de Dios. Por lo que este es un concepto que se encuentra ampliamente desarrollado en las Escrituras. La venida del reino de Dios es un concepto amplio y universal y se extiende por todas las Escrituras, posiblemente el tema mismo de las Escrituras. Vamos a ver el concepto de reino, o sea, qué es lo que la Biblia nos dice acerca del reino. Primero que todo, ¿el reino es un reinado o es un ámbito? El reino de Dios es ante todo la soberanía regia de Dios. Es decir, Dios gobierna, Él es el soberano sobre todas las cosas. En segunda medida podríamos hablar que ese reinado, esa soberanía que Dios ejerce, tiene un ámbito de aplicación. Pero en primera instancia, cuando nosotros vemos el estudio del reino en las Escrituras, es soberanía de Dios. Salmos 103, 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Él ejerce soberanía y dominio sobre todas las cosas. Pero también nos encontramos con que el carácter del reino puede ser eterno o escatológico. Un reino que no tiene fin, un reino que, como acabamos de leer en el Salmo, es eterno. Daniel 4, 34 a 36 también pone de relieve esta realidad. El reino de Dios es un reino eterno, no tiene fin. Pero al mismo tiempo este es un reino escatológico. Se nos habla en Mateo 6:10, cuando Jesús nos enseña a orar, venga a tu reino. Es un reino que esperamos, un reino que se va a manifestar, un reino que va a ser completado, consumado en la segunda venida de Cristo. Un reino que todos los creyentes esperamos. En cuanto al reino, también tenemos esta pregunta, ¿es pasado o es futuro? Bueno, en la primera venida de Cristo quedó establecido el reino. El reino allí quedó inaugurado. Tenemos, por ejemplo, se nos mencionan los evangelios, la derrota de Satanás. Se nos habla de la entrada del reino en la predicación, por ejemplo, de Juan el Bautista. Tenemos la presencia del rey mismo, lo que nos indica que
este rey tiene un reino, que ha establecido un reino. Y la misma predicación de los apóstoles atestigua la presencia del reino. Pero también vemos que es un reino que vendrá a partir de la segunda venida de Cristo. Para entender un poco mejor lo que la Biblia nos enseña acerca de la venida del reino, después de ver estas características, que es un reinado que es presente o pasado y futuro, que existe ya y que lo estamos esperando, vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios acerca del reino de Dios en parábolas, en la prosa de Pablo y finalmente en la visión de Juan de Apocalipsis 20. Las parábolas de Mateo 13 tienen un tema central, la venida del reino. Eso es indiscutible. Podemos ver a través de esas diferentes parábolas que encontramos allí que todas ellas nos están hablando acerca de la venida del reino. Vamos a examinarlas de una manera general, mirando los énfasis comunes que tienen en común esas parábolas que hablan acerca de la venida del reino y cuáles son sus énfasis específicos de la venida del reino. Énfasis comunes. Estas parábolas que nos habla Jesús en Mateo 13 nos muestran que la venida del reino viene de una manera inesperada. Nos dice que, o nos da a entender que los judíos de aquella época estaban esperando a un líder militar, a un Mesías que viniera a librarlos de la oposición de Roma, de la oposición del dominio que tenía el enemigo sobre ellos. Pero vemos que esto no sucedió así, no era lo que ellos estaban esperando. De hecho, Juan el Bautista en un momento, cuando estuvo encarcelado, tuvo dudas. ¿Por qué tuvo dudas Juan el Bautista? Porque él esperaba, así como lo anunciaban los profetas del Antiguo Testamento, un Mesías salvador que iba a venir a salvar, a conquistar y también a juzgar a los malos. Pero Juan el Bautista se encontraba en una cárcel, había visto con sus propios ojos al Rey de la Gloria, nuestro Señor Jesucristo, y se encontraba en una cárcel. ¿Cómo era entonces posible que había venido el Rey, pero los malos, los malvados, no estaban siendo juzgados? Y lo que estaba sucediendo es que tanto los profetas del Antiguo Testamento como Juan el Bautista no alcanzaban a ver que que la venida de Cristo viene en dos fases. Ellos veían como dos montañas, una frente a la otra, sin ver que entre estas dos montañas hay una separación. Cristo vino y como le responde Jesús a los discípulos de Juan cuando fue a preguntar que si él era el Cristo, Cristo vino a sanar, a resucitar a los muertos, a liberar, a predicar la salvación, una salvación para todos, para todo aquel que crea. Y es en la segunda venida entonces cuando vendrá a juzgar. ¿Qué vemos entonces aquí? Que ese reino de Dios se comprende en dos etapas, que es lo que nos dicen estas parábolas. Una primera venida del reino de Dios con milagros, con sanación, con liberación, con salvación. Dice, se les predica a los pobres ese evangelio. Y una segunda etapa, la segunda venida de Cristo de ese reino cuando vendrá a juzgar a sus enemigos. Por eso es que Jesús dice que el más pequeño en el reino de los cielos es mucho mayor que Juan el Bautista, porque conocemos y tenemos esa revelación de la venida del Mesías en dos etapas. Una inicial de salvación, de milagros, como lo vimos en la venida de Cristo, y una segunda venida que esperamos donde vendrá a juzgar. Ahora, ¿cuáles son los énfasis de estas parábolas de manera específica? Como dijimos, todas ellas hablan de la venida del reino, pero específicamente lo mencionan desde diferentes ópticas.
Por ejemplo, la parábola de los 4 terrenos se nos enseña que el reino de los cielos está presente en la siembra de la palabra de Dios. La parábola del trigo y la cizaña nos dice que ese reino que está presente como siembra se da en 2 fases, una siembra, luego una cosecha. La parábola de la red, también haciendo referencia a la pesca, a la agricultura, nos dice que van a haber 2 fases, una donde la red van a estar peces buenos y malos, y luego una separación de esos peces, la segunda venida. La parábola del tesoro y la perla dice que, o nos enseña que primero Jesús eh, viene de una manera o vino de una manera inesperada, un tesoro escondido. Simplemente un judío común, aparentemente en apariencia común a otros. Él no vino con un despliegue de fuerza y de poder, vino de una manera humilde y sencilla en esa primera fase. Y también nos enseña que en la segunda fase vendrá, dice, Jesús declara que a fin de poseer este reino escondido habrá necesidad de un sacrificio total. Entonces aquí podemos ver el énfasis de las diferentes parábolas hablando de la primera venida de ese reino como siembra. Extremadamente significante, mezcla de bien y mal, crecimiento asombroso y luego una segunda fase, el reino como ciega. Las naciones sujetas bajo el reino, separación de justos y malos, castigo de los malos y la gloria de los justos. Bien, vamos a ver lo que la Biblia nos enseña acerca de la venida del reino a través de la prosa de Pablo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 28. Hasta aquí, hermanos, voy a hacer una recapitularización o un resumen de todo lo que hemos visto. Iniciamos viendo unas definiciones, unos sistemas escatológicos y entramos a mirar qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de el fin de los tiempos. Un esquema de 2 siglos, el siglo venidero, el siglo presente, que es un siglo malo, y el siglo venidero, divididos o separados por el juicio general. Ahora estamos mirando qué es lo que la Biblia nos dice acerca de la venida del reino. Ya vamos a entrar más adelante a Apocalipsis 20, que es el pasaje principal cuando hablamos de escatología. Vimos las parábolas que nos hablan de una venida de Cristo que es inesperada, que no era lo que estaban esperando los judíos, que los profetas no alcanzaban a comprender que era en 2 fases, una primera venida de salvación, de sanación y una segunda venida de juicio. Ahora en la venida del reino, en la prosa de Pablo, vamos a ver exactamente lo mismo, esa venida del reino. El reino en este pasaje tiene referencia al reino de conquista de Cristo mencionado en los versículos 24 y 25. En este texto, para ponerlos en contexto, Pablo da la respuesta, una respuesta a la negación herética de la resurrección. En el versículo 1 al 11, Pablo, sin referencia específica a la negación herética de la resurrección, sienta las bases para refutarla. Versículo 12 al 19 argumenta que la negación de la resurrección es una negación del evangelio mismo. Y en los versículos 20 al 28, Pablo procede a argumentar que la resurrección de Cristo requiere de la resurrección del pueblo de Cristo como un todo. Dice, leamos el versículo 24 y 25. Entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que el reino de conquista de Cristo inicia con la primera venida de Cristo, cuando Cristo fue entronizado en su resurrección. Y también nos dice cuándo termina, cuando el enemigo, la muerte, es destruido por Cristo en la resurrección de su pueblo en su parosía, en su segunda venida. No hay campo para otro tipo de interpretación.
la venida del reino, como Pablo lo coloca, el reino de conquista de Cristo inició en esa primera venida y termina en la segunda venida. Vemos que dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cristo va a entregar ese reino. Él está conquistando en estos momentos el reino. Él está salvando a través de la predicación. Él está reinando en los corazones de los creyentes. Y ese reino está avanzando. Ese reino está siendo conquistado por Cristo y por su iglesia. Satanás está operativo. Él es el Dios de este mundo. Pero, como lo vamos a ver más adelante, si nos da tiempo, él ha sido atado. Él ha sido restringido en su poder de confusión para las naciones. Y Cristo está venciendo, está conquistando y está salvando. Y eso lo vemos, hermanos, cada día. Desde el inicio de la venida de Cristo ha habido una expansión tremenda del Evangelio. Ha habido una expansión tremenda del mensaje de salvación. Y eso no ha parado y no va a parar hasta que el último enemigo sea vencido, hasta que la muerte sea destruida por Cristo y hasta que y- todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Eso es lo que nos enseña Pablo a través de este género de la prosa, de la narrativa que vemos. Como veíamos anteriormente, estamos viendo pasajes que son literales, que son claros y generales para luego abordar temas o pasajes que son más difíciles de interpretar. Así que tanto las parábolas como Pablo en Primera Corintios nos está hablando de la venida del reino, un reino que ya comenzó, donde Cristo está reinando en los corazones de todos los creyentes y sigue conquistando corazones, sigue conquistando almas y va a llegar a una conquista plena, a un reino consumado en su segunda venida. Vamos a pasar ahora sí, a Apocalipsis 20 del 1 al 10. Y antes de entrar a este pasaje, no lo vamos a dar en detalle, sí vamos a dar unas generalidades. Tenemos que hablar de los principios de interpretación para poder entender Apocalipsis 20. ¿Cuáles son estos principios de interpretación que se aplican a cualquier pasaje de las Escrituras? Primero que todo, tenemos que tener el contexto histórico de la visión. Este es el primero y más importante principio de interpretación bíblica. Se conoce como interpretación gramático-histórica. Y básicamente nos dice que debemos, que el verdadero sentido de las palabras es el que los autores originales tenían en mente y el que los receptores originales entendieron. Es un principio fundamental de interpretación en términos del significado gramatical normal de la lengua de una manera que tenga sentido a la luz del contexto histórico. Eso es lo que quiere decir ese contexto. Segundo, el género apocalíptico de la literatura. La palabra apocalíptico tiene referencia al lenguaje altamente simbólico y dramático figurado, característica de este libro y del libro de Daniel en algunas partes. ¿Qué quiere decir esto? Que Apocalipsis debe ser interpretado de una manera que sea consecuente con la literatura apocalíptica, con la simbología, con las referencias figuradas o las metáforas que se utilizan. Voy a poner un ejemplo. Cuando se habla en Apocalipsis 20 del milenio de los 1000 años, estamos dentro de un pasaje que habla de una cadena con la cual va a ser atada Satanás, que habla de una prisión o una cárcel donde va a estar sometido Satanás. Esos elementos claramente son unas metáforas, son figurativos, no son literales. No hay una cadena, porque Satanás no puede ser contenido por una cadena literal, sino que es algo figurativo. De la misma manera, los 1000 años no los podemos entender como literales. Y ese es uno de los principales problemas que tiene el premilenialismo dispensacional. Es un lenguaje figurativo.
característica número 3, la estructura del libro de Apocalipsis. Esto también es importante para poder entender ese pasaje de Apocalipsis 20 que nos habla del milenio. El libro de Apocalipsis no es una profecía cronológica, no se da de manera consecutiva en el tiempo, sino que algunos autores lo llaman, se da de una manera de recapitulación. Aquí con esta imagen lo vamos a entender un poquito mejor. Una perspectiva recapitulacionista, lo llaman algunos teólogos, en donde Apocalipsis 4 al 11 va desde la ascensión de Cristo al juicio general, dividido o separado entre la primera venida y el estado eterno. Luego Apocalipsis 12 vuelve a iniciar la historia, vuelve a contar esa misma idea, pero desde otra perspectiva, dándonos más detalles. Desde el nacimiento de Cristo hasta su segunda venida, nuevamente. Está separado por la primera venida y el estado eterno. Y finalmente Apocalipsis 20, que Apocalipsis 20, pues, para los que no saben, está después de Apocalipsis 19, que quiere decir que si en Apocalipsis 19 habla de la segunda venida, Apocalipsis 20 vuelve al comienzo. Desde que Satanás es atado, cuando Cristo vino por primera vez, hasta los nuevos cielos y la nueva tierra. Vemos entonces que estos pasajes están comprendidos entre la primera venida y la segunda venida o el estado eterno de las cosas. Quiere decir entonces que no podemos interpretar Apocalipsis 20 después de la segunda venida que nos habla Apocalipsis 19 porque no es coherente con la estructura del libro. Finalmente tenemos característica número 4 en Apocalipsis capítulo 20, el tema. El tema es el reino. Nos habla aquí Apocalipsis de un reino milenario de Cristo, de esos 1000 años que se interpretan según lo que acabamos de ver de una manera no literal, sino que hace referencia a el reino milenario de Cristo que comienza cuando Satanás es atado, ahí en este texto. Si nosotros hacemos una comparación con los pasajes que vimos, que son más fáciles de comprender, son claros, son generales y no tienen una interpretación o un lenguaje figurado, vemos que en Mateo 13 las parábolas nos hablan del reino mezclado y lo separan la venida del Mesías como sembrador y el Mesías luego en su segunda venida como segador para empezar el reino perfeccionado. Primera Corintios nos habla también del reino, pero el reino de conquista de Cristo. Cristo resucitado y entronizado da inicio a ese reino y el pueblo de Cristo resucitado nos da el fin de ese reino de conquista para iniciar el reino consumado. Y por último, Apocalipsis 20 inicia con el reino milenario de Cristo que allí se habla, donde Satanás es atado, que nuevamente lo digo, fue en la primera venida de Cristo, hasta que Satanás se ha quemado, hasta como vimos en la primera Corintios, hasta que los enemigos de Cristo sean vencidos, se han puesto debajo de sus pies, hasta que el enemigo último, que es la muerte, se ha derrotado. Allí, en esa segunda venida, es que empiezan los nuevos cielos y la nueva tierra. Vemos entonces, hermanos, que estos tres pasajes deben ser entendidos en consonancia el uno con el otro. No podemos interpretar Mateo 13 y las parábolas, 1 Corintios 15, que es literal, diferente de lo que vamos a interpretar en Apocalipsis 20. Si estos están hablando de un reino que ya está inaugurado, que Cristo vino de una manera visible a todos, donde está conquistando, es un reino de conquista de Cristo hasta que venga en la resurrección o con la resurrección de su iglesia,
tenemos que entender Apocalipsis 20 como el reino milenario de Cristo, la edad de la iglesia, la edad de la evangelización. Como les decía, Cristo está reinando en estos momentos, reina en su iglesia y reina de una manera sobrenatural. Ese reinado está siendo extendido hasta que Satanás sea quemado, hasta que el Mesías venga como segador a separar los justos de los pecadores y en la resurrección de todos los justos y pecadores. Vamos entonces a hacer un pequeño resumen de lo que acabamos de ver. Vimos entonces que la escatología es sencilla. Según la Biblia se nos habla de dos partes, de dos estantes, de dos siglos, el siglo presente y el siglo venidero. No hay otro tiempo, no hay un tiempo intermedio que lo separe, no hay un tiempo después del siglo venidero. Eso incluye toda la historia de la humanidad desde la creación. Ese esquema de la Biblia está separado por el juicio general, un juicio que será para todos los hombres vivos y muertos en la segunda venida de Cristo. Ese es el tiempo, y da como resultados la vida eterna o el castigo eterno. Y vimos el concepto de la venida del reino, que Cristo reina desde la resurrección, la primera venida, seguirá reinando, y en su segunda venida vendrá lo que es el reino perfeccionado, el reino consumado y los nuevos cielos y la nueva tierra, como lo menciona Apocalipsis. De esta manera, entonces, hermanos, hemos visto que la escatología es sencilla. No debemos tener temor de adentrarnos en este mundo porque realmente es útil para la iglesia. Necesitamos estudiar los sucesos del fin de los tiempos a partir de la interpretación correcta como lo hemos visto. Y eso, como dice allí, nos da también un mejor panorama general de la Biblia. Como les decía, no podemos separar o divorciar la escatología del Evangelio de Cristo. Eso trae grandes consecuencias, grandes confusiones, y es necesario que entendamos que la escatología bíblica, el fin de los tiempos, está en concordancia con ese Evangelio glorioso de Cristo, que estamos viviendo en un reino milenario de Cristo. Cristo reina y Él seguirá reinando hasta conquistar al enemigo último. También es importante porque nos da un sentido de cercanía por la segunda venida de Cristo. Es claro que muchos han cometido errores en los que dicen que la venida de Cristo es inminente. Ese no es el propósito aquí. Eso no es lo que hemos visto. Nadie sabe cuándo va a volver Cristo. Pero lo que sí estamos diciendo es que necesitamos tener un sentido de cercanía. Cuando Cristo vino por primera vez, eso inicia los últimos tiempos en la historia bíblica. Quiere decir que nosotros como creyentes debemos estar primero preparándonos cada día para recibir esa segunda venida de Cristo, anhelar la segunda venida de Cristo, predicar con mayor pasión, con mayor esfuerzo para alcanzar a los perdidos, porque no va a haber otro tiempo. Este es el tiempo de salvación, este es el tiempo de la predicación del Evangelio. Así que necesitamos estar activos, trabajando para el Señor, trabajando en ese reino de conquista de Cristo para extender su reino. También nos da esperanza. En medio de un mundo caído, en medio de un mundo en el que sabemos que es incierto, cada día vemos eh, más violencia, desesperación, vemos que están sucediendo, por ejemplo, esta pandemia, que no sabemos cuándo va a terminar, no sabemos hacia dónde va el mundo con tantas cosas. Esto nos da esperanza. Saber que Cristo está reinando en nuestros corazones y que Él va a venir por segunda vez a poner fin a sus enemigos, para ponerlos debajo de sus pies.
nos da esperanza en medio de un mundo caído, porque Cristo reina y Cristo reinará por siempre. Y también deben animarnos, como lo decía, a predicar el Evangelio, a no desfallecer, a no esperar otro tiempo, a no esperar que más adelante la persona de pronto se convierta de alguna manera. Debemos perseverar, debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Necesitamos, hermanos, entonces tener una comprensión de lo que la Biblia nos enseña acerca del fin de los tiempos, de manera que podamos vivir en esta vida, en este reino milenario de Cristo, como siervos, como creyentes que hacen la obra encomendada de predicar, de servir y de esparcir, extender ese reino de Cristo. Oremos. Eterno y bendito Dios, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque ciertamente tú reinas, porque ciertamente tú vendrás, Señor, por tu iglesia, por tu pueblo. Permite que podamos recordar, Señor, que tu venida, Señor, pondrá fin a todas las cosas y que es necesario, Señor, que nosotros prediquemos, que extendamos tu reino. Oh Señor, ayúdanos, danos las palabras, danos el valor, danos las fuerzas para que tu reino, Señor, para que tu evangelio sea predicado. Ayúdanos, Señor, a estar siempre apercibidos de esta realidad y que tu reino venga pronto. Anhelamos, Señor, tu venida. Anhelamos que tú vengas en tu reino consumado, en tu segunda venida. Gracias te damos por este tiempo y en Cristo Jesús oramos. Amén.